Si tienes más de 40 y bebes café todos los días, esta bebida puede o bien prolongar una vida activa o bien acelerar problemas con la presión arterial, el estómago y el sistema genitourinario. La diferencia está en solo unas pocas tazas. Con ustedes, yo, Dr. María Nikolska, médico internista con 10 años de experiencia y nutricionista profesional. Coloco una taza de café aromático frente a mí. No es solo una bebida, sino un complejo cóctel bioquímico que empieza a actuar de inmediato en el cuerpo. El café va más allá del ritual matutino. Es un potente regulador biológico. La influencia en hombres y mujeres difiere mucho debido al fondo hormonal y a la anatomía del sistema genitourinario. Vamos a ver por qué un mismo combustible provoca reacciones diferentes. Escriban en los comentarios M si es hombre, F si es mujer y cuántas tazas de café beben al día. Comentemos su norma. La cafeína y cientos de compuestos en los granos interactúan con el organismo de forma única, especialmente teniendo en cuenta el sexo. Hoy abordaremos el tema desde 3 perspectivas clave para que vean cómo funciona el café precisamente para ustedes. En primer lugar, las diferencias de género. El café fortalece la salud de la próstata masculina y para la vejiga femenina se convierte en fuente de irritación. Afecta el delicado equilibrio hormonal en las mujeres, reforzándolo o alterándolo. En segundo lugar, el efecto neuroprotector. Varias tazas al día conforman un escudo para las células del cerebro, retrasando la amenaza de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Ustedes sabrán cómo sucede esto en la práctica. En tercer lugar, los riesgos ocultos dependen no del sexo, sino de los puntos débiles, subidas de la presión, mucosa gástrica inflamada, huesos ágiles. Al final del capítulo, sopesarán todos los a favor y en contra para el organismo y encontrarán su límite personal entre beneficio y daño. ¿Listos? Profundicemos. Acudió a mí Alexei, 45 años. Su mano temblaba ligeramente cuando extendía el paquete con los análisis. Tomaba 5 o 6 expresos fuertes al día, recargándose con ellos mientras hacía otras cosas. Ignoraba la ligera taquicardia después de la tercera taza, atribuyéndola al estrés. Un día, sentado en su escritorio, el mundo se le nubló ante los ojos y un martillo pesado golpeó sus sienes. Fue una crisis hipertensiva, el acorde final de un largo juego con la presión arterial. Una semana después, en la misma silla, estaba María, 38 años. 3 lates al día, su norma. Se quejaba de deseos constantes de ir al baño con ardor, como si en la vejiga hubieran echado pequeñas piedras afiladas, y de un dolor sordo en las muñecas que la despertaba por las noches. Las cistitis se volvieron sus compañeras eternas, y los huesos empezaron a perder densidad, acercándose al límite de la osteopenia. Son historias de cómo el organismo grita pidiendo ayuda, y nosotros acallamos su voz con otra ración de estimulante. ¿Por qué ocurre esto? La cafeína se inserta en ciertas cerraduras, receptores. En el 40% de las mujeres con diagnóstico de vejiga hiperactiva, esta llave gira con facilidad, aumentando bruscamente las contracciones de las paredes de la vejiga. La bebida pasa de ser una aliada a convertirse en un agente provocador, agudizando todos los síntomas. Para el estómago, el exceso de cafeína actúa como ácido sobre metal desnudo. Consumir más de 500 miligramos al día, aproximadamente 5 tazas, eleva el riesgo de desarrollar gastritis en un 60%. La mucosa no tiene tiempo de recuperarse y queda desprotegida. Los síntomas a menudo permanecen en la sombra, amortiguados por el efecto estimulante. En los hombres, con el abuso desaparece el libido y se producen episodios de disfunción eréctil. El cuerpo reconduce los recursos hacia la lucha contra el estrés. Las mujeres notan idas más frecuentes al baño, por la noche, esto es nicturia,
que atribuyen a la edad o al frío. Señales generales de alarma: temblor leve en las puntas de los dedos, ansiedad sin motivo que asciende desde el pecho, insomnio traicionero, incluso si la última taza se bebió por la mañana. Ignorar esta revuelta silenciosa conduce a consecuencias graves. La hipertensión ocasional se vuelve sostenida y requiere pastillas diarias. La irritación estomacal se transforma en enfermedad ulcerosa. En las mujeres, especialmente después de la menopausia, se acelera la pérdida de calcio, acercando la fragilidad ósea y aumentando el riesgo de osteoporosis. Perdamos tiempo. La prevención de las enfermedades neurodegenerativas funciona eficazmente y la protección del cerebro exige actuar ahora mismo. El cuerpo siempre mantiene una conversación honesta. Nuestra tarea es aprender a escucharlo a través del ruido de la vida cotidiana y del aroma de la bebida favorita. El café interactúa con el cuerpo mediante moléculas y células. La cafeína actúa como llave para los receptores. En los hombres, activa la protección. En las mujeres, altera el equilibrio. La diferencia depende del contexto en el organismo. En el cerebro, la adenosina se acumula durante el día y frena la actividad provocando cansancio. La cafeína se parece a la adenosina, ocupa su lugar en el receptor y bloquea el freno. El sistema nervioso se excita, el organismo libera dopamina. Los pensamientos se aclaran, las fuerzas aumentan. En el grano hay más de 1000 compuestos, incluidos polifenoles. Los polifenoles, cafestol y cahueol, son beneficiosos para la próstata masculina. Activan enzimas en las células de la glándula, neutralizan carcinógenos y destruyen las células dañadas. La cafeína mejora el flujo sanguíneo en la región pélvica. La Escuela de Salud Pública de Harvard siguió a casi 50.000 hombres durante más de 20 años. En quienes bebían 6 o más tazas al día, el riesgo de cáncer de próstata mortal se redujo en un 60%. En las mujeres, la cafeína se une a los receptores de la vejiga y estimula el músculo detrusor. Las contracciones se vuelven más frecuentes y surge presión interna. En la menopausia, la mucosa se adelgaza por la disminución de estrógenos. Un metaanálisis en la revista Menopause en 2020 confirmó: la cafeína agrava los síntomas del tracto urinario en mujeres mayores de 50. La cafeína se une débilmente a los receptores de estrógenos y causa un desequilibrio en el sistema endocrino. En una mujer joven y sana, el efecto pasa desapercibido. Con síndrome de ovario poliquístico, endometriosis o trastorno disfórico premenstrual, los síntomas se agravan. Cambios de humor, sensibilidad mamaria, retención de líquidos. Ahora desmontemos los mitos. Primer mito: el café deshidrata. La cafeína produce un ligero efecto diurético, pero el organismo se adapta con un consumo moderado. 1 o 2 tazas entran en el balance hídrico diario. Solo litros de café provocarán deshidratación. Segundo mito: el café causa cáncer. Hace 30 años se sospechó que el café era cancerígeno, pero los datos lo refutaron. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo excluyó de la lista de carcinógenos en 2016. El café reduce el riesgo de cáncer de hígado, endometrio y próstata gracias a los antioxidantes y polifenoles. Tercer mito: el daño del café viene solo de la cafeína. La acidez de los ácidos clorogénicos irrita el estómago y estimula la secreción gástrica. En caso de gastritis, elija cold brew o un tueste oscuro con menor acidez. La cafeína reduce la absorción de calcio y aumenta su eliminación, pero el riesgo para los huesos surge con dosis altas y déficit de calcio en la dieta. Comprender los mecanismos ayuda a sortear los riesgos y aprovechar los beneficios. Conociendo la acción de la cafeína, abra las puertas necesarias. Bien, hemos analizado cómo funciona el café por dentro. Ahora veamos qué hacer al respecto. Convierta el conocimiento en práctica.
No renuncie a su bebida favorita. No pague por ella con su salud. Vamos a desglosarlo paso a paso. Empecemos con los suplementos que compensan los efectos secundarios del café. El primero, citrato de calcio. Dosis 500-600 miligramos al día. Tómelo separado del café, como mínimo 2 horas antes o después. El café aumenta la eliminación de calcio en la orina. Esto es relevante para mujeres en perimenopausia. El suplemento protege los huesos si se consumen más de 2 tazas al día. El segundo suplemento, L-teanina, un aminoácido del té verde. Tome 100-200 miligramos con el café de la mañana. Mantiene la vigilia, suaviza los bordes, reduce la ansiedad y elimina el temblor en las manos. Usted se concentra sin nerviosismo. Ahora, cambios en el estilo de vida. Las mujeres con micción frecuente prueben los ejercicios de Kegel. Fortalecen los músculos del suelo pélvico. Esto reduce los síntomas de vejiga hiperactiva y da control. Hágalos donde quiera, sentado frente al ordenador o de pie en la fila. Para quienes valoran el sueño, la regla es simple. Tómese la última taza 8 horas antes de dormir. ¿Se acuesta a las 10 de la noche? El límite es las 2 de la tarde. La cafeína altera el sueño profundo, incluso si usted se duerme. El organismo no se recupera y por la mañana recurre a otra dosis. Rompa ese círculo. Victorias rápidas dan resultado en 3 días. Reemplace la segunda y todas las siguientes tazas por descafeinado o achicoria. En las mujeres, la carga sobre la vejiga disminuirá y los impulsos se reducirán. En las personas con presión sensible, desaparecerá la taquicardia después del almuerzo. Es un reemplazo, no una renuncia. Conserve la primera taza de la mañana. La estrategia a largo plazo es el control. Hágase un chequeo una vez al año. A los hombres, análisis de PSA y ecografía de la próstata para comprobar la protección por los polifenoles. A las mujeres, análisis general de orina para descartar inflamación y densitometría para la densidad ósea. A todos los mayores de 40 con consumo regular de café. Monitorización de la presión arterial durante 24 horas. Los números en el consultorio mienten y el dispositivo en la muñeca mostrará la verdad a lo largo del día. Ahora, preguntas frecuentes. Primero, ¿se puede tomar café con gastritis? Sí, con matices, solo de poca intensidad, siempre con leche. Esta liga los ácidos y reduce su agresividad. Solo con el estómago lleno, después de comer, no más de 1 taza al día. Esto minimiza el daño. Segunda pregunta, ¿el café mejora la potencia? Verdadero, de forma indirecta. Mejora el flujo sanguíneo, da un ligero efecto antidepresivo y elimina barreras psicológicas. Pero no es un afrodisíaco directo, como hierbas o fármacos. No espere milagros ante problemas orgánicos. Si el café no le conviene, elija alternativas. Té verde tiene menos cafeína, contiene L-teanina, proporciona una vigilia serena. El efecto diurético irrita menos la mucosa de la vejiga. Otra opción, bebida de raíz de diente de león. No tiene cafeína, posee un suave efecto colagogo para la desintoxicación. Es algo amargo, pero la amargura tonifica la digestión sin estimular el sistema nervioso. Ahora lo que no funciona. Mito, neutralizar el café con un vaso de agua. Esto no disminuye la irritación de la vejiga, sino que aumenta el volumen de orina y la frecuencia de las micciones. La cafeína actúa sobre los receptores como antes. Segundo, una tableta de calcio con el café. La cafeína reduce la absorción en un 20-30%. El suplemento se desperdiciará. Tómela con intervalo, como se dijo antes. Por último, señales de alarma. Llame a emergencias ante estas señales. Dolor punzante agudo en el epigastrio tras un trago, en la región del estómago. Es la perforación de una úlcera, peligrosa para la vida. Para mujeres, sangre en la orina, aumento brusco de la frecuencia con dolor y ardor.
Es cistitis aguda, requiere antibióticos, no descanso ni hierbas. Este conocimiento ayuda a actuar con conciencia. Usted toma la herramienta en sus manos y decide cómo orientar el diálogo con la taza de café. Hemos analizado la acción del café en el organismo. Apliquemos el conocimiento en la práctica. Integremos la bebida en la vida cotidiana para beneficio sin daño. Use un plan de acción sencillo. Establezca una rutina diaria. Por la mañana, de 7 a 9 horas, beba la primera taza de café recién hecho después del desayuno. La comida protegerá la mucosa de los ácidos. Primero, beba un vaso de agua tibia, coma, luego disfrute un espresso o un americano. Al mediodía, de 12 a 14 horas, para la segunda toma, elija una taza de descafeinado o de té verde. Por la noche, después de las 6, beba tés de hierbas, manzanilla, menta o melisa. Calmarán los nervios, prepararán para el sueño y mantendrán el equilibrio de electrolitos. Elabore un plan semanal. De lunes a viernes, respete el límite diario. Hombres, 3-4 tazas, mujeres, 2-3. El sábado haga una descarga, solo una taza matutina, luego agua, infusiones de hierbas o compota sin azúcar. Esto dará descanso a la vejiga y al sistema nervioso. El domingo, pruebe una alternativa, achicoria con sabor ligeramente amargo y un ligero efecto tonificante, sin cafeína, o una bebida de cebada con suave aroma a pan, que no irrita el estómago. Compruebe la reacción del cuerpo con pruebas sencillas. La primera, para la sensibilidad de la vejiga. Absténgase del café durante 2 días y cuente las visitas al baño. Si al tercer día la frecuencia baja en un 30%, la vejiga reacciona a la cafeína. La segunda, para la tolerancia del corazón y los vasos. Mida el pulso en reposo sentado, beba su taza habitual y 15 minutos después compruébelo de nuevo. Un aumento de 15-20 latidos por minuto o más indica alta sensibilidad. Limítese a una taza por la mañana. Evite errores habituales. Primero, el café justo después de dormir, cuando el cortisol está en su pico durante la primera hora y media. Eso añade carga. Espere 1 hora a hora y media para que el cuerpo se despierte. Segundo, acompañar el café con agua helada, lo que provoca estrés térmico y ralentiza la absorción. Elija agua tibia, preparará la mucosa. Implemente liscas de verificación para el control. La primera, taza segura. Antes de un sorbo compruebe si ha comido, si ha bebido agua, mínimo de azúcar en la taza y si no ha excedido la norma. La segunda, señales de alarma. Tras el café, observe la taquicardia, la ansiedad, la acidez o las ganas frecuentes de orinar. Con 2 o más síntomas, reduzca la dosis en una taza al día hasta que todo se normalice. La práctica es un diálogo consciente con el cuerpo. Buscar las claves para su confort sin prohibiciones estrictas. El café es una herramienta, como un martillo. Construir una casa, golpearse el dedo. Úselo correctamente, entrará en la salud y no se convertirá en enemigo. A los hombres el café les ayuda, reduce el riesgo de cáncer de próstata, mantiene el tono. Una dosis incontrolada lo convierte en enemigo. Para las mujeres el café es perjudicial, agrava los problemas de la vejiga, acelera la pérdida de calcio, especialmente después de los 40 años. La personalización, la regla principal. La dosis segura depende del sexo, la edad, la genética, las enfermedades. El café refleja nuestra relación con él. La cafeína es neutra, nosotros determinamos su papel. En la mano con una taza caliente, la mente, la vida, la actividad, el vigor. El café es uno, el contexto en el organismo lo cambia todo. Lo analizaremos en el próximo video, Genética y Café. El gen CYC1A2 y la mutación MTHFR C67T influyen en la sensibilidad a la cafeína. ¿Por qué unos toleran 10 tazas y otros ninguna?
Suscríbete al canal para no perder